Luces, cámara, acción. Hola, aproximamos. Shalom, comenzamos. Y hoy subiremos la cuarta parte de quién fue Martín Lutero. Antes de pasar a la parte final, vamos a hacer una referencia a qué verdaderamente Lutero opinaba acerca de los judíos. Yo también pensé que no habría quinta parte, pero sí la habrá. Ya estamos en el mes de octubre, que es el mes de Halloween, mes del satanismo y sobre todo de la reforma protestante. Vamos a ver qué opinaba Martín Lutero sobre los judíos y cuáles eran sus versiones originales y de qué se trata el libro llamado Los judíos y sus mentiras. E incluso dejaremos una canción, mientras esté hablando en mi audio, una canción incluida en la app de Filmora Go. Vamos a ver, respecto al Talmud, que se habla mal de Jesús, y cuál fue la inspiración de que creara Lutero su libro llamado Los judíos y sus mentiras, precisamente donde se habla mal de nuestra Madre la Siempre Virgen María, llamándola que adúltera y promiscua, a Jesús llamándolo pecador y hombre rebelde y supuestamente desobediente hacia el Altísimo, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué tiene que ver el Talmud y otros libros para que inspiraran a Martín Lutero a escribir su odiosa obra llamada Los judíos y sus mentiras? Esto todo tiene que ver, porque ya en la última parte, que por cierto no va a ser esta, se dirá cómo murió verdadera y realmente Martín Lutero, que no fue por causas naturales como muchos sectarios lo idolatran, ya que hay muchas cosas que los protestantes no quieren aceptar de Martín Lutero, pero que los cristianos verdaderos sabemos que sí, como que él no se creía un irreligioso ni nada, algo así como los pentecostales. Vamos a poner también un libro, no prometo dejar en la descripción los canales, pero vamos a poner un video del canal, del video en vivo de Irving Gatel de Enlace Judío, donde prueba con verdaderas pruebas que Martín Lutero verdaderamente fue un odioso, antisemita y antijudío súper profesional. Vamos a escucharlo. Os vamos a poneros en las imágenes y fotocapturas respecto al libro llamado Los judíos y sus mentiras de Martín Lutero, donde se escribe puro antisemitismo, llamándolos a los judíos los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya se sabe que así fue, aunque hay ciertos odiosos que quieren negarlo todo, gracias a las propuestas masónicas, ya que hay muchos judíos que son masones, pero no vamos a mencionar nombres. Y respecto a muchas cosas antijudías es de lo que verdaderamente se habla en el libro Los judíos y sus mentiras. Sería interesante hablar de la teología de la liberación y de la pero, por lo menos en cuanto a su origen histórico, el protestantismo es mucho más que Martín Lutero. Bueno, aparte ahí estuvo también Juan Calvino. Bueno, tampoco era una perita en dulce, ¿eh? Tampoco fue un personaje así que tú no lo querrías como vecino, como pariente menos. Pero bueno, o sea, Lutero y Calvino se convierten en símbolos de todo un momento, pero esto es por causa de coyunturas históricas. Las grandes dinámicas sociales, como la aparición del protestantismo, como la reforma protestante, no las provocan individuos. Al contrario, estos individuos, Lutero y Calvino, fueron determinados, o sea, condicionados, fueron como fueron por toda la dinámica social que se estaba moviendo alrededor de ellos. Ellos son producto de la reforma protestante, no al revés. Como fueron por toda la dinámica social que se estaba moviendo alrededor de ellos. Ellos son producto
de la Reforma Protestante, no al revés. Y bueno, entonces, entendiendo que Lutero no es el papá del protestantismo, sino nada más un eslabón importante en una dinámica social bien compleja que les traté de lo mejor que pude, podemos entonces entender cómo Lutero como individuo no pudo zafarse de las taras culturales de su tiempo. Eso no lo exonera, porque hubo otros que sí se pudieron zafar de eso. O sea, a la par de que Lutero era un rabioso antisemita, digo, había otros reformadores que no lo eran. Hubo otros que sí se pudieron zafar de eso. O sea, a la par de que Lutero era un rabioso antisemita, digo, había otros reformadores que no lo eran. Bueno, Calvino manejaba otro nivel de antisemitismo, un antisemitismo más de tipo teológico. Bueno, Calvino manejaba otro nivel de antisemitismo, un antisemitismo más de tipo teológico, no, o sea, sin llegar a los excesos de Lutero, escribiendo allí en su último libro de Las mentiras de los judíos, así se llama el último libro que escribe Lutero, y donde dice pues que literalmente hay que destruir sus sinagogas, quemar sus libros, expulsarlos. O sea, Lutero es un promotor del genocidio. Eso es lo que en terminología moderna le llamamos genocidio. Pero, bueno, Calvino no llegaba a estos excesos, pero pues Calvino obviamente era de la idea de que los judíos estábamos malditos por Dios, porque somos malos, porque fuimos rebeldes, porque bla, bla, bla. Pero bueno, en realidad estamos hablando de que ellos como individuos no pudieron sustraerse a estas taras culturales ancestrales, porque el antisemitismo no fue algo que se inventara en ese tiempo, era algo que venía arrastrándose por lo menos de 1200 años atrás o 1300 años atrás. Entonces, bueno, lamentablemente ni Lutero ni Calvino, estamos hablando hoy más bien de Lutero, no tuvo la lucidez intelectual para entender pues, que esto obviamente era simple y sencillamente inhumano. Que el odio, el desprecio o el rencor contra cualquier grupo humano es simple y sencillamente inhumano. Entonces, bueno, Lutero lamentablemente en este sentido, a la par de ser un eslabón en el desarrollo del protestantismo, Bueno, capuchinamos, gracias y le damos gracias al licenciado Irving Gattel de Enlace Judío. Tal vez en unas próximas escenas también él hablará y dará su opinión quién fue Martín Lutero, por qué tanto odio contra los judíos. Y si ustedes piensan que los musulmanes no eran odiados por los judíos, déjenme decirles que están en un error, porque este hombre sí evangelizaba a la fuerza, cosa que tus hijos, los sectarios, salvos y empresarios, no te la van a querer contar. Pero como dice el padre Javier Olivera Rabasí, que no te engañen, que no te la cuenten. Así fue como verdaderamente murió Martín Lutero, no por causas naturales, ya que este sectario de Eder Marín solamente busca hacer el ridículo llamándoles farsantes al padre Olivera, que no te la cuenten, y al licenciado Marcos Era de Tecton. En fin, nos vemos pronto. Mucha emuná, fe en Hashem, y nos vemos luego en otro audio. En este canal siempre hablamos de judaísmo, cristianismo primitivo y otras cosas que también son importantes. Pero hoy vamos a adelantarnos un poquito más en el tiempo. Vamos a hablar de un líder religioso que de alguna manera revolucionó la manera de entender el cristianismo y dio paso a las diferentes ramificaciones o sectas cristianas. Hoy vamos a ver a Martín Lutero. Vamos a ver su vida, su obra y, ¿por qué no?, la historia oscura, la que nadie cuenta ni ningún cristiano quiere saber.
Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Su nombre original era Martín Luther, pero luego cambió por Luther, que significa libre. Su padre Hans era un minero que trabajaba en las minas de cobre de Mansfeld, donde se mudó con su familia cuando Martín tenía 1 año. Su madre Margaret era una mujer piadosa que inculcó el temor de Dios y el respeto a la autoridad. Martín fue el segundo de 7 hijos, de los cuales solo 4 sobrevivieron hasta la infancia. Desde pequeño Martín mostró un gran interés y una gran inteligencia, incluso una buena memoria. Su padre quería que fuera abogado, por lo que le envió a estudiar a las mejores escuelas de la región. A los 14 años ingresó a la escuela latina Magdeburgo, donde entró en contacto con hermanos de la vida común, una orden religiosa que practicaba la devoción personal y el estudio de las escrituras. A los 17 años se matriculó en la Universidad de Erfurt, donde estuvo al grado de maestro en artes en 1505. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando, al regresar de visitar a sus padres, se vio sorprendido por una tormenta eléctrica que lo llenó de terror. Creyendo que iba a morir, hizo una promesa: si sobrevivía, se haría monje. Así fue como, contra la voluntad de su padre, ingresó en el convento agustino en el 17 de julio de 1505. Como monje agustino, Martín se dedicó al estudio de la teología y las lenguas bíblicas. En 1507 fue ordenado por sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, fundada por el príncipe Federico III de Sajonia, conocido como el Sabio. En 1510 fue enviado a Roma junto con otro monje para resolver un asunto relacionado con su orden. Allí pudo ver en sus propios ojos, o con sus propios ojos, la corrupción y el lujo que reinaban en la sede papal. Quedó escandalizado por las indulgencias que se vendían para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro y por las reliquias que se exhibían para atraer por los peregrinos. También quedó decepcionado por la falta de piedad y cultura de muchos clérigos. Regresó a Alemania con una profunda crisis espiritual que lo llevó a cuestionar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia. El problema que más atormentaba a Martín era el de su salvación personal. ¿Cómo podía estar seguro de que Dios lo aceptaba y perdonaba sus pecados? ¿Qué debía hacer para merecer el cielo? La Iglesia le ofrecía un sistema de sacramentos, obras y penitencias que supuestamente le garantizaban la gracia divina. Pero Martín no se sentía satisfecho con eso. Buscó entonces la respuesta en la Biblia, especialmente en las cartas de San Pablo. Allí encontró lo que consideró la clave para su liberación: la justificación por la fe. Otra consecuencia del descubrimiento de Martín fue el reconocimiento de la Biblia como la única fuente y norma de la verdad cristiana. Martín rechazó la autoridad del Papa, de los concilios y de los padres de la Iglesia, que consideraba falibles y bastante contradictorios entre sí. Solo la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, podía enseñar con certeza lo que Dios quería revelar a los hombres. Por eso Martín decidió traducir la Biblia al alemán, para que todos pudieran leerla y entenderla por sí mismos. Su traducción fue publicada en 1522 y 1534. Tuvo una enorme influencia en el desarrollo de la lengua y la cultura alemana. Finalmente, Martín defendió el principio del sacerdocio universal de los creyentes, según el cual todos los cristianos tienen acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Esto implicaba el rechazo de la jerarquía eclesiástica, que se basaba en una distinción entre clérigos y laicos. Para Martín, todos los cristianos eran iguales ante Dios y tenían el mismo deber y derecho de predicar, enseñar y administrar los sacramentos. Así Martín abrió las puertas a una reforma radical de la Iglesia, que ya no se sería en su institución externa, sino una comunidad libre y voluntaria de creyentes. Ya pudimos ver algunas de las cosas de Martín Lutero. Pudimos ver un poquito de su vida, su niñez y de dónde nacieron las ideas de la Reforma. Pero falta algo bastante importante. El contexto histórico y social de la cacería de brujas fue un fenómeno histórico que se dio principalmente entre los siglos XV y XVII, en el que decenas de miles de personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por practicar la brujería.
La brujería se entendía como un pacto con el diablo, que otorgaba a las brujas poderes sobrenaturales para causar daños a las personas, los animales y las cosechas. La cacería de brujas fue impulsada por diversos factores, como el miedo a lo desconocido, las tensiones sociales y políticas, los conflictos religiosos, la misoginia y el control social. La cacería de brujas se intensificó en los territorios protestantes, donde la Reforma había deshabitado toda la autoridad de la Iglesia y había aumentado la ansiedad por la salvación. Martín Lutero estaba convencido de la existencia y la actividad del diablo y de sus secuaces, las brujas. Para él el diablo era el enemigo principal de Dios y de los cristianos, que buscaba engañarlos y condenarlos. Las brujas eran personas que habían renunciado a Dios y se habían entregado al diablo, con el que copulaban y hacían maleficios. Lutero creía que las brujas podían provocar enfermedades, tormentas, infertilidad y muerte. También pensaba que las brujas podían volar, transformarse en animales y asistir al aquelarre, una reunión nocturna donde adoraban al diablo y cometían todo tipo de atrocidades. Lutero basaba sus creencias en la Biblia, especialmente en el versículo de Éxodo que dice: «No dejarás con vida a la hechicera». Lutero no solo expresó sus opiniones sobre las brujas en sus escritos y sermones, sino que también apoyó la persecución judicial de las mismas. En varias ocasiones afirmó que las brujas debían ser ajusticiadas sin piedad, ya que eran culpables de alta traición contra Dios y contra el prójimo. Lutero no era un cazador de brujas activo, pero su autoridad moral e intelectual influyó en muchos teólogos, predicadores y también juristas luteranos que siguieron sus enseñanzas. Así que produjeron numerosos procesos y ejecuciones de brujas en los territorios luteranos, especialmente en Alemania. Se estima que entre 1520 y 1650 se condenaron a muerte unas 25.000 personas por brujería en Alemania, la mayoría mujeres pobres, ancianas o marginadas. En fin, papus y manos, esto es todo por hoy, por el momento, esto es todo por hoy. Y nos despediremos con un video clip de Irving Gatel, donde da su opinión acerca de Martín Lutero. Y nos vemos hasta la próxima. Luces, cámara, acción. Y esta historia continuará. Que tenemos unos contra los otros. Esa fue la razón por la que en corto el protestantismo pudo empezar a zafarse de las tonterías antisemitas de Martín Lutero, o el catolicismo pudo empezar a zafarse de las tonterías antisemitas, pero también generalizadas de la Inquisición, porque el catolicismo también tuvo que lucharle contra él y lo hizo bastante bien. Pero bueno, entonces listo, ya está Marc aquí, preparado, porque ya estoy terminando, pero qué bueno que ya da señales de vida para saber que ya puedo cerrar la charla. ¿Me oyes bien? Te oigo bajito, no sé si le puedo subir un poco al volumen, a ver, déjame ver si yo le subo el mío. No sé si me escucha bien la audiencia. Déjame ver. Estás un poquito bajo de volumen, así que trata de hablar fuerte. Ok, ¿me escuchas mejor así? Así sí. Ok, igual, si quieres, déjame, te termino de dejar de dar la, o sea, te dejo de dar la charla y ahorita me voy contigo a preguntas y respuestas. Una disculpa por el ruido. Sí, o sea, ahora sí nos traes ruido urbano. Se ve que andas activo. Sí, tuve problemas técnicos bastante extensos, pero... Bueno, ok, entonces, les decía, este asunto de la religión, nunca se vayan con las explicaciones sencillas. Es complejo. Y vale la pena conocerlo, vale la pena entenderlo, precisamente para aprovechar las cosas que se pueden aprovechar y para superar las cosas que no nos ayudan, que nada más nos estorban. No, como diría Marc, para hacer puentes y no muros. Bueno, ya con esto realmente, literalmente ya termino, ya estaba yo terminando, así que ahora sí regreso con Marc para empezar con las preguntas y respuestas.
Sí, entiendo que se escucha música de fondo y todo. Una disculpa, tuvimos un problema estructural de el internet en una cuadra entera, entonces tuve que emigrar. Sí, Y, sí. tiene cara de que estás haciendo transmisión de Starbucks, ¿no? No es Starbucks, es Cielito Querido. Bueno,